El Puente del Diablo en el Estado de México, pacto, castigo y el crimen, que el pueblo prefirió llamar leyenda. La neblina bajaba espesa cada madrugada sobre el viejo camino de piedra que conducía al Puente del Diablo en el Estado de México. A esa hora, cuando el cielo aún no decidía si amanecer o quedarse en penumbra, el silencio parecía tener peso. No era un silencio natural, era uno que se imponía, como si el lugar mismo exigiera respeto o miedo. Los habitantes del pequeño pueblo de San Jerónimo Xolalpan evitaban cruzar ese puente después de las 6 de la tarde. No era una regla escrita, pero sí una que todos obedecían sin cuestionar. Los más viejos murmuraban historias entre dientes, pactos, sombras, gritos en la noche. Los más jóvenes fingían valentía, pero jamás se atrevían a comprobar si eran ciertas. Y sin embargo, cada cierto tiempo, alguien desaparecía. Antes de seguir, si te gustan las historias intensas, reales y llenas de misterio como esta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Ahora sí, volvamos a San Jerónimo. Aquella mañana, Alma estaba de rodillas sobre el piso frío de la casa de los Gutiérrez, restregando con fuerza una mancha que parecía no querer irse. Tenía las manos agrietadas por el cloro, y la espalda le dolía como todos los días, pero no se detenía. Sabía que si dejaba algo mal limpio, la señora Beatriz encontraría la forma de hacerlo notar. «¿Otra vez aquí?», dijo una voz desde la puerta. Alma levantó la vista. Era Rodrigo Gutiérrez, el hijo del dueño de la constructora más importante de la región. Trajeado, impecable, con esa mirada que no veía personas, sino posiciones. «Sí, joven, la señora me pidió que dejara impecable antes de la comida», respondió ella, bajando la mirada. Rodrigo sonrió con una mezcla de burla y fastidio. «Impecable», repitió. «Supongo que cada quien entiende la palabra según sus posibilidades». Alma no respondió. Había aprendido hace años que el silencio era su mejor defensa. Rodrigo caminó por la habitación sin mirarla realmente, pero deteniéndose lo suficiente como para incomodarla. «Oye, ¿tú eres del pueblo ese? ¿Cómo se llamas?», preguntó. «San Jerónimo, joven». «Ah, sí. ¿Dónde está ese puente ridículo que todos creen maldito?» Alma apretó el trapo entre sus manos. «No es ridículo, señor. La gente respeta ese lugar». Rodrigo soltó una carcajada seca. «La gente le teme a lo que no entiende. Y ustedes, bueno, no entienden mucho». Esa vez, Alma sí levantó la mirada. No con desafío, pero sí con una firmeza que sorprendió incluso a Rodrigo. Hay cosas que no necesitan entenderse para saberse peligrosas. Un silencio incómodo llenó el cuarto. Rodrigo la observó unos segundos más, como si estuviera decidiendo si responder o ignorarla. Finalmente sonrió de lado. «¿Sabes qué? Voy a ir esta noche a ese famoso puente, a ver si es cierto que el diablo me sale a saludar». Alma sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No debería», dijo casi en un susurro. «Nadie va ahí de noche». «Perfecto, entonces será más interesante». La gente que ha ido... Alma dudó, pero continuó. «No todos regresan igual». Rodrigo se inclinó un poco hacia ella. «¿Y tú qué crees? ¿Que hay un demonio esperando firmar contratos?» Alma negó lentamente. «No sé qué hay, pero sé que algo pasó ahí. Algo que el pueblo nunca olvidó». Rodrigo se enderezó, claramente divertido. «Pues esta noche te cuento si me encontré con el diablo o solo con supersticiones baratas». Se dio la vuelta y salió, dejando tras de sí el eco de sus pasos y una inquietud que Alma no podía sacarse del pecho. Esa tarde, al terminar su jornada, Alma caminó de regreso a San Jerónimo. El camino era largo, bordeado de árboles torcidos por el viento y el tiempo. A medida que se acercaba al pueblo,
El aire se volvía más frío. Al llegar, encontró a don Eusebio sentado afuera de la tienda, como siempre. «Buenas tardes, don Eusebio». «Alma», respondió él mirándola con atención. «Tienes mala cara». «Es Rodrigo Gutiérrez. Dice que va a ir al puente esta noche». El anciano frunció el ceño. Los ricos siempre creen que pueden comprar hasta lo que no entienden. «¿Qué pasó realmente ahí, don Eusebio?», preguntó Alma. «Usted siempre dice que no es solo una leyenda». Don Eusebio guardó silencio unos segundos, como si pesara cada palabra antes de decirla. «Hace más de 30 años, un hombre hizo un pacto. El viento sopló con fuerza, levantando polvo del camino. Era dueño de tierras, ganado, poder, pero quería más. Siempre quieren más». Alma se sentó junto a él. «¿Y qué pasó?». «Dicen que una noche en ese mismo puente ofreció algo a cambio de riqueza, y lo obtuvo». «¿Qué ofreció?». Don Eusebio la miró directamente. A su propia hija. Alma sintió que el estómago se le encogía. Eso no puede ser cierto. La niña desapareció, nunca la encontraron, y a partir de entonces, cosas empezaron a pasar. El anciano bajó la voz. Gente que cruzaba el puente decía escuchar pasos detrás de ellos, aunque no hubiera nadie. Otros veían una figura pequeña, parada en medio del camino. La niña, o lo que quedó de ella. El silencio cayó entre ambos. «¿Y el hombre?», preguntó Alma. «Murió rico, pero solo. Dicen que al final suplicaba que alguien lo sacara de su casa, porque ella ya estaba adentro». Alma tragó saliva. «Rodrigo no sabe nada de esto, y no va a escuchar aunque se lo digas». Esa noche, el cielo se cubrió de nubes densas. No había luna. No había estrellas. Rodrigo condujo su camioneta hasta el inicio del camino de piedra. Bajó con una linterna en la mano, sonriendo con esa confianza que solo tienen quienes nunca han tenido que temerle a nada. «A ver, puente del diablo, sorpréndeme», murmuró. El sonido de sus pasos resonaba de forma extraña, como si el eco no viniera del frente, sino de atrás. Encendió la linterna y avanzó. El puente apareció entre la neblina como una cicatriz en el paisaje. Antiguo, desgastado, con piedras que parecían haber sido colocadas hace siglos. Rodrigo caminó hasta el centro. «¿Y?», dijo en voz alta. «¿Dónde está el famoso diablo?». El viento sopló con fuerza. Entonces lo escuchó. Un sonido. No era un animal. No era el viento. Eran pasos. Detrás de él. Rodrigo se giró de inmediato apuntando con la linterna. Nada. «¿Hola?», dijo con un tono que ya no era completamente seguro. Silencio. Volvió a girarse hacia el frente. Y entonces, ahí estaba. Una figura pequeña, de espaldas, una niña, descalza, con un vestido viejo, sucio, el cabello largo cubriéndole el rostro. Rodrigo sintió que la garganta se le secaba. «Oye, ¿qué haces aquí?», preguntó. La niña no respondió. No se movió. El aire se volvió helado. «Mira, esto no es gracioso», dijo él dando un paso atrás. «¿Dónde están tus padres?». La niña inclinó ligeramente la cabeza, y entonces habló. «Tú tampoco vas a cumplir, ¿verdad?». La voz no sonaba como la de una niña, sonaba quebrada, como si viniera de muy lejos. Rodrigo retrocedió otro paso. «¿De qué estás hablando?». La niña comenzó a girarse lentamente. La linterna temblaba en la mano de Rodrigo. «Todos prometen», continuó la voz, «y todos mienten». Cuando finalmente levantó el rostro, Rodrigo gritó, porque donde deberían estar sus ojos, no había nada, solo oscuridad, y en ese instante la linterna se apagó. El grito de Rodrigo se perdió en la noche, y en San Jerónimo Alma despertó de golpe, con el corazón latiendo con fuerza,
como si algo muy lejos de ella acabara de romperse, pero lo peor era que sabía que esto apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente, el pueblo amaneció con esa tensión invisible que solo aparece cuando algo ha salido mal, aunque nadie lo haya dicho en voz alta todavía. El viento seguía soplando frío, arrastrando hojas secas por las calles de tierra, y los perros no dejaban de ladrar hacia el camino del puente. Alma no durmió más de 1 hora. Se levantó antes del amanecer con una sensación pesada en el pecho que no lograba sacudirse. Mientras calentaba café en la estufa de gas, sus manos temblaban ligeramente. No necesitaba que nadie le dijera que algo había pasado. Lo sabía. Cuando salió de su casa, encontró a varios vecinos reunidos cerca de la plaza. Murmuraban entre ellos con rostros tensos. Don Eusebio estaba ahí, más serio de lo habitual. «¿Qué pasó?», preguntó Alma, acercándose. Nadie respondió de inmediato. Fue una mujer, Marta, quien finalmente habló. Encontraron la camioneta del muchacho, del hijo de los Gutiérrez. Alma sintió que el estómago se le hundía. ¿Y él? Marta negó con la cabeza. No estaba. El silencio se volvió más pesado que cualquier palabra. Don Eusebio suspiró. «Está comenzando otra vez». «¿Otra vez qué?», preguntó un joven. «No empiece con sus historias, don. Seguro el tipo se perdió o se fue de fiesta». El anciano lo miró con una calma incómoda. Ojalá fuera eso. Pero nadie se atrevió a rebatirlo. Horas más tarde, la noticia llegó a la ciudad. La familia Gutiérrez movilizó todo: policías, voluntarios, incluso drones para rastrear la zona. El caso no tardó en volverse prioridad. Para ellos no era solo un hijo desaparecido, era poder en juego. Alma fue obligada a presentarse en la casa de los Gutiérrez esa misma tarde, no para trabajar, sino para responder preguntas. La sala, normalmente impecable, estaba cargada de tensión. La señora Beatriz caminaba de un lado a otro, con los ojos hinchados pero la postura firme, como si se negara a mostrarse débil. «Tú hablaste con él», dijo sin rodeos cuando Alma entró. «Sí, señora». «¿Qué te dijo?». Alma dudó un segundo. «Que iba a ir al puente». Un silencio incómodo recorrió la habitación. El señor Gutiérrez, que hasta ese momento no había dicho nada, levantó la mirada. «¿Y tú qué hiciste para detenerlo?». La pregunta cayó como un golpe. «Yo le dije que no fuera. Y eso es todo», insistió él, con un tono frío. «Eso es todo lo que hiciste mientras mi hijo se dirigía a un lugar peligroso». Alma apretó las manos. «No me iba a escuchar, señor. Tal vez si hubieras insistido más». «Ya basta», interrumpió Beatriz, aunque sin mirar a Alma. «Esto no nos va a traer a Rodrigo de vuelta», pero el daño ya estaba hecho. Alma sintió esa mezcla de impotencia y rabia que conocía demasiado bien. Para ellos, siempre sería más fácil culparla a ella que aceptar que Rodrigo había tomado su propia decisión. «Puedes irte», dijo finalmente Beatriz, con voz seca. Alma salió sin decir más, pero algo dentro de ella había cambiado. Esa noche, el pueblo volvió a encerrarse temprano. Nadie quería estar afuera cuando la oscuridad cayera por completo. Pero Alma no se quedó en casa. Caminó directamente hacia la casa de don Eusebio. «Necesito saber todo», dijo apenas él abrió la puerta. «No solo la historia que cuentan, la verdad». El anciano la observó largo rato antes de hacerse a un lado. «Pasa». Dentro, la casa olía a madera vieja y café recién hecho. Don Eusebio se sentó lentamente como si cada movimiento le pesara. «La gente dice que fue un pacto con el diablo», comenzó. «Pero eso es solo la forma fácil de explicarlo». Alma se inclinó hacia adelante. «Entonces, ¿qué fue?». «Fue un crimen». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. «El hombre del que te hablé
No entregó a su hija a ninguna entidad. La mató. Alma sintió un escalofrío. ¿Qué? La sacrificó para encubrir algo más grande. ¿Qué cosa? Don Eusebio dudó. Dinero, tierras, corrupción. Ese puente no solo conecta camino, conectaba rutas de transporte ilegal hace décadas. Había gente poderosa involucrada. Alma frunció el ceño. ¿Y la niña? Escuchó algo que no debía. Vio algo que no debía. El silencio se volvió denso. Así que la historia del pacto fue creada para ocultar la verdad, terminó don Eusebio. Es más fácil que la gente tema a un demonio que a los hombres. Alma se quedó quieta, procesando. Entonces, ¿por qué siguen pasando cosas ahí? El anciano la miró fijamente. Porque hay cosas que no desaparecen solo porque se oculten. Se refiere a la culpa, a la violencia, a lo que quedó enterrado. Esa noche Alma no regresó a su casa de inmediato, en cambio caminó hacia el puente. El camino parecía más largo que nunca. La neblina ya comenzaba a formarse, arrastrándose entre los árboles como algo vivo. Cada paso que daba sentía que no estaba sola. Pero no se detuvo. Cuando finalmente llegó, el puente estaba ahí, igual que siempre, inmóvil, silencioso, pero no vacío. Alma lo sintió antes de verlo. No vine a hacer daño, dijo en voz baja, avanzando lentamente. Solo quiero entender. El aire se volvió más frío. Un sonido, pasos, detrás de ella. Alma cerró los ojos un segundo y luego se giró. Ahí estaba. La niña, igual que Rodrigo la había visto, descalza, inmóvil, pero esta vez no daba miedo de la misma forma. Había algo más, tristeza. Tú, susurró Alma. ¿Qué te hicieron? La figura no respondió de inmediato, pero esta vez no se mantuvo completamente quieta. Dio un pequeño paso hacia adelante. Nadie escucha, dijo con esa voz rota. Nadie dice la verdad. Alma sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Yo sí voy a escuchar. El viento sopló con fuerza y entonces, por un instante, la imagen cambió. Ya no era solo una figura oscura, era una niña, real, con miedo, con dolor. Me dejaron aquí, susurró. Para que nadie encontrara lo que escondían, Alma tragó saliva. ¿Qué escondían? La niña levantó lentamente una mano y señaló hacia debajo del puente. El corazón de Alma comenzó a latir con fuerza. Ahí, la figura asintió levemente y luego desapareció. El silencio volvió de golpe, pero ya no era el mismo. Alma se acercó al borde del puente, miró hacia abajo. La corriente era débil, pero las sombras eran profundas. Algo estaba ahí, algo que nadie había querido encontrar. Y por primera vez, Alma entendió. Esto no era una leyenda, era una verdad enterrada. Y alguien había estado dispuesto a matar para mantenerla así. Respiró hondo y tomó una decisión que cambiaría todo. Iba a descubrirlo, aunque eso significara enfrentarse no solo a lo que habitaba en el puente, sino a las personas que aún seguían protegiendo ese secreto. El amanecer apenas insinuaba su luz cuando Alma regresó del puente, con los zapatos cubiertos de lodo y la mente agitada como nunca antes. No era solo miedo lo que llevaba dentro, era una certeza. Algo real y oscuro estaba enterrado bajo ese lugar, y por décadas todos habían preferido llamarlo leyenda para no enfrentarlo. Esa misma mañana volvió a buscar a don Eusebio. «Hay algo debajo del puente», dijo sin rodeos, entrando a la casa. El anciano no pareció sorprendido, solo asintió lentamente, como si en el fondo siempre hubiera sabido que ese momento llegaría. «Entonces ya te habló». Alma tragó saliva. «No como una historia, como alguien que sigue ahí». Don Eusebio se levantó con dificultad y fue hacia un viejo mueble de madera.
Sacó una caja metálica oxidada, de esas que guardan cosas que uno no quiere olvidar, pero tampoco recordar. Esto no lo mostré antes porque nadie quería saber, dijo mientras abría la caja. Pero si tú estás dispuesta a buscar, necesitas ver esto. Dentro había papeles amarillentos, fotografías viejas, recortes de periódico. Alma tomó uno de los recortes. El titular apenas legible decía: Niña desaparece en San Jerónimo. Familia descarta delito. Ese es el caso oficial, explicó don Eusebio. Lo cerraron en menos de una semana. ¿Y el verdadero? El anciano sacó una fotografía. En ella aparecía un hombre bien vestido, sonriente, con una niña a su lado. Pero lo que llamó la atención de Alma no fue la imagen, fue el nombre escrito atrás. Gutiérrez, susurró. Don Eusebio asintió. El mismo apellido. El aire pareció volverse más pesado. Está diciendo que el hombre que mató a su hija es el abuelo de Rodrigo. El golpe de realidad fue brutal. Alma dio un paso atrás. Entonces todo esto no es solo historia, es familia. Y poder, añadió don Eusebio. Esa riqueza que tienen no salió de la nada. Alma sintió que todo comenzaba a encajar de forma inquietante. Rodrigo fue al puente, sin saber que estaba caminando sobre el pecado de su propia sangre. O tal vez, dijo el anciano, alguien se encargó de que fuera. Alma lo miró de golpe. ¿A qué se refiere? Don Eusebio no respondió de inmediato. Las desapariciones no han sido tan aleatorias como la gente cree. El silencio volvió a instalarse. ¿Cree que alguien sigue protegiendo ese secreto?, preguntó Alma. No lo creo, lo sé. Esa tarde, Alma tomó una decisión que no tenía regreso. Volvió a la casa de los Gutiérrez, pero esta vez no como empleada. Entró con la mirada firme, ignorando las miradas del personal y el ambiente tenso que aún dominaba la casa. La señora Beatriz la vio desde el pasillo. «Otra vez tú», pensé que había sido clara. «Necesito hablar con usted», respondió Alma. «Es sobre Rodrigo». El nombre bastó. Beatriz dudó, pero finalmente asintió. La llevó a una sala más privada. «Habla». Alma respiró hondo. Lo que pasó con su hijo no empezó anoche. Beatriz frunció el ceño. «No tengo paciencia para acertijos. Su familia está involucrada con lo que ocurrió en ese puente hace años». El rostro de Beatriz cambió, apenas pero lo suficiente. «Ten cuidado con lo que dices. Su suegro mató a su hija», continuó Alma con firmeza, «y lo encubrieron». El silencio fue inmediato, pero no fue un silencio de sorpresa. Fue de reconocimiento. Beatriz desvió la mirada. «No sabes de lo que hablas». «Sí lo sé, y creo que usted también». Pasaron varios segundos antes de que Beatriz hablara de nuevo. «Hay cosas que es mejor dejar enterradas». «Eso mismo pensaron hace 30 años», respondió Alma. «Y mírenos ahora». La mujer cerró los ojos un momento. «No entiendes lo que está en juego». «Sí lo entiendo. Más gente puede desaparecer». Beatriz la miró fijamente, y por primera vez no la vio como la empleada. «¿Qué quieres?» «Ayudar a encontrar a Rodrigo, pero también sacar la verdad». Beatriz dudó. Luego, con voz más baja: «Si esto sale a la luz, destruirá todo. Tal vez eso es lo que tiene que pasar». El silencio que siguió fue distinto, más humano, más real. Finalmente Beatriz se levantó y caminó hacia una pared donde colgaban varias fotografías familiares. Se detuvo frente a una en particular. «Esa niña», dijo, «nunca se habló de ella en esta casa. Era como si no hubiera existido». Alma se acercó. «Pero existió». Beatriz asintió, con una expresión que mezclaba culpa y miedo. «Mi esposo siempre dijo que su padre había hecho cosas terribles, pero nunca explicó cuáles.
porque decirlo lo hacía real. En ese momento, un ruido interrumpió la conversación. Un golpe seco. Ambas se giraron. Venía del piso superior. ¿Hay alguien más en la casa?, preguntó Alma. Beatriz negó. No debería. Otro golpe. Más fuerte. Alma sintió cómo el aire cambiaba. No estamos solas. Subieron lentamente las escaleras. Cada paso crujía bajo sus pies. El pasillo estaba oscuro, aunque era de día. Y entonces, una puerta al fondo. Se abrió sola. Beatriz se detuvo. Esa habitación, nadie la usa. Alma avanzó primero. Empujó la puerta completamente. Dentro, el aire era frío, antiguo. Había muebles cubiertos con sábanas y cajas olvidadas. Pero no era eso lo importante. Era el olor. Un olor a humedad y algo más, algo viejo. Alma caminó hacia una esquina. Ahí, parcialmente escondido bajo una tela, había un baúl. ¿Esto siempre ha estado aquí?, preguntó. Beatriz negó lentamente. Alma retiró la tela. El baúl estaba cerrado, pero no con llave. Lo abrió. Dentro había ropa, pequeña, antigua, y en el fondo, un zapato infantil, cubierto de tierra seca. Beatriz llevó una mano a la boca. No puede ser. Alma sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Esto no se quedó en el puente. En ese instante, un susurro llenó la habitación. Aquí. Ambas se congelaron. La voz no venía de fuera, venía de dentro, de la casa, y entonces el espejo al fondo del cuarto se agrietó de golpe, como si algo, desde el otro lado, estuviera intentando salir. El sonido del espejo rompiéndose no fue como el de un simple vidrio cediendo. Fue seco, profundo, como si algo se hubiera fracturado desde adentro, no desde afuera. Las grietas se expandieron en todas direcciones, dibujando formas irregulares que parecían manos intentando salir. Beatriz retrocedió de inmediato. «Esto no es posible», susurró con la voz quebrada. Pero Alma no se movió. Había algo en esa presencia que ya no le resultaba completamente ajeno. El miedo seguía ahí, sí, pero ahora estaba mezclado con otra cosa. Comprensión. «No quiere hacernos daño», dijo Alma, sin apartar la mirada del espejo. «¿Cómo puedes estar segura?», respondió Beatriz, casi temblando. Antes de que Alma pudiera contestar, una de las grietas se abrió un poco más, y de ella comenzó a filtrarse algo oscuro, como una sombra líquida. El aire se volvió helado, y entonces la voz regresó. «¡Sáquenme!». Beatriz soltó un pequeño grito. «¿Qué quiere decir con eso?». Alma dio un paso hacia el espejo. «No está hablando de aquí», murmuró. «Está hablando de donde la dejaron». La sombra dentro del espejo se movió, y por un instante se formó el reflejo de la niña, no como antes, no como una aparición lejana, sino atrapada, golpeando desde dentro. «Debajo», susurró la voz, «donde nadie mira». Alma cerró los ojos un segundo. La imagen del puente volvió a su mente, el punto exacto donde la niña había señalado. «El puente», dijo. «No solo escondieron la verdad, escondieron su cuerpo». Beatriz se llevó las manos al rostro. «Dios mío, y mientras siga ahí, esto no va a terminar». El espejo vibró con fuerza, una grieta más profunda se abrió, y luego, de golpe, todo se detuvo. Silencio absoluto. La presencia se había ido, pero el mensaje quedó claro. Esa misma tarde, Alma regresó al pueblo, seguida esta vez por Beatriz. No como patrona, sino como alguien que finalmente entendía que estaba involucrada en algo que ya no podía ignorar. Cuando llegaron, varios vecinos las observaron con desconfianza. La presencia de la señora Gutiérrez no pasaba desapercibida. Don Eusebio salió a su encuentro.
Ya es tarde para fingir que no saben, dijo, mirando directamente a Beatriz. Ella no respondió de inmediato, solo asintió. Necesitamos encontrarla. El anciano sostuvo su mirada por unos segundos y luego hizo un gesto leve. Entonces más vale que se den prisa. Esa noche, por primera vez en décadas, un grupo se dirigió al puente no por curiosidad, sino por verdad. Llevaban lámparas, herramientas y un silencio pesado que lo cubría todo. El viento soplaba más fuerte que nunca. Cuando llegaron, Alma sintió de inmediato que algo había cambiado. La presencia seguía ahí, pero ya no era solo dolor, era expectativa. «Es aquí», dijo, señalando el mismo punto. Los hombres comenzaron a remover piedras, tierra endurecida, raíces que parecían haberse aferrado al lugar con una fuerza antinatural. Pasaron minutos, luego una hora. El cansancio empezaba a notarse. «Tal vez nos equivocamos», murmuró uno de ellos. «No», dijo Alma, «está aquí». Y entonces, el golpe. Un sonido seco. Metal contra algo distinto. Todos se quedaron quietos. Uno de los hombres se arrodilló y comenzó a limpiar con cuidado. Lo que apareció primero fue tela, podrida, luego hueso. Beatriz se apartó, incapaz de mirar. Alma no. Se acercó lentamente, y ahí estaba, el pequeño esqueleto, enterrado justo donde la niña había señalado. El aire se volvió completamente inmóvil, y entonces el viento cesó. El silencio cambió. Ya no era pesado, era vacío, como si algo finalmente hubiera dejado de resistirse. Alma sintió una presencia a su lado. Giró lentamente. La niña estaba ahí, pero ya no era la figura oscura, ya no tenía el rostro vacío. Ahora se veía completa, triste pero en paz. «Gracias», susurró. Alma sintió que las lágrimas corrían por su rostro. «Lo siento, por todo lo que te hicieron». La niña la miró por un momento más, y luego desapareció, sin violencia, sin ruido, como alguien que por fin puede irse. Pero justo cuando el alivio comenzaba a instalarse, un grito rompió el momento. Uno de los hombres señaló hacia el otro extremo del puente. «¡Allá!». Las luces se dirigieron hacia la oscuridad, y entonces lo vieron. Rodrigo, de pie, inmóvil, con la ropa sucia, el rostro pálido, pero vivo. «¡Rodrigo!», gritó Beatriz corriendo hacia él. Él no respondió, no se movió. Alma se acercó lentamente. Algo no estaba bien. «Rodrigo», dijo con cuidado. Entonces él levantó la mirada. Sus ojos no reflejaban alivio ni miedo, sino algo más, algo que heló la sangre de todos. «Ella ya se fue», dijo, con una voz que no parecía completamente suya. «Pero yo me quedé». El viento regresó de golpe, y en ese instante Alma entendió algo que nadie más había considerado. El cuerpo había sido encontrado, el alma había sido liberada, pero el puente no estaba vacío, nunca lo había estado, y ahora había encontrado a alguien más para ocupar su lugar. El viento comenzó a girar en espiral sobre el puente, levantando polvo y hojas secas, como si algo invisible respirara desde las entrañas de la tierra. Nadie se atrevía a acercarse demasiado a Rodrigo. Beatriz se detuvo a unos pasos de él con el rostro desencajado. «Hijo, vámonos a casa», dijo intentando sonar firme, pero la voz le temblaba. Rodrigo sonrió. No era una sonrisa humana, era lenta, forzada, como si alguien estuviera aprendiendo a usar su rostro. «¿Casa?», repitió. «¿Cuál de todas?». El silencio fue inmediato. Alma sintió un escalofrío profundo. «Rodrigo», dijo con cuidado, «tú no estás solo, pero puedes salir de esto». Él giró la cabeza de forma antinatural, observándola con una intensidad incómoda. «Tú sí escuchas», murmuró.
¿Por eso la ayudaste? Alma no respondió, solo lo sostuvo con la mirada. Pero llegaste tarde, añadió él, como todos. Don Eusebio avanzó un paso, apoyándose en su bastón. No es él quien habla, dijo en voz baja. Es el lugar. Alma frunció el ceño. El puente no es un simple sitio, continuó el anciano. Durante años se alimentó del miedo, de la culpa, de la sangre. La niña no era lo único atrapado ahí. Rodrigo soltó una risa seca. Por fin alguien lo entiende. El aire se volvió más pesado. Ese hombre, continuó la voz en su cuerpo, el que empezó todo, no solo mató, disfrutó hacerlo. Beatriz cerró los ojos con fuerza. ¡Cállate! Enterró más que un cuerpo, siguió la voz. Enterró secretos, dinero, nombres, y cada uno dejó algo aquí. Alma sintió que todo encajaba de una forma mucho más oscura. Por eso la gente desaparecía. Rodrigo asintió lentamente. Alguien tenía que quedarse para que otros no hablaran. El puente no solo ocultaba un crimen, era un guardián, un silencio impuesto. Y ahora, Rodrigo era parte de eso. Beatriz cayó de rodillas. «Por favor, devuélvemelo». Rodrigo la miró. Por un segundo, algo humano pareció asomarse. «Mamá», pero desapareció de inmediato. Su expresión volvió a endurecerse. «Ya no me pertenece». Alma dio un paso al frente. «No es cierto». Todos la miraron. «Si este lugar se alimenta de lo que le dieron, también puede perderlo». Don Eusebio la observó con atención. «¿Qué estás pensando?» Alma respiró hondo. Durante años lo protegieron con silencio, con miedo, con poder. Nadie enfrentó lo que pasó realmente. Miró a Beatriz. «Pero ahora sí». Beatriz levantó la mirada confundida. ¿Qué tengo que hacer?» Alma no dudó. «Decir la verdad. Aquí, donde empezó todo». El viento volvió a intensificarse como si reaccionara. Rodrigo dio un paso hacia atrás. «No», dijo la voz. «Eso no cambia nada». «Sí lo cambia», respondió Alma, «porque ya no hay nada que ocultar». Beatriz temblaba, pero algo en su expresión cambió. No era valentía, era decisión. Se puso de pie lentamente y habló. «Mi suegro mató a su hija», dijo con la voz rota pero firme. «Lo supimos, lo encubrimos, protegimos su nombre, su dinero, su poder». El viento golpeó con fuerza. Rodrigo se llevó las manos a la cabeza. «Basta». Pero Beatriz continuó. «Permitimos que ese crimen se convirtiera en una leyenda para no enfrentar lo que realmente era». Las luces de las linternas comenzaron a parpadear. «Y por eso», añadió con lágrimas, «esto siguió pasando». Un silencio extraño cayó sobre el lugar, pesado, pero distinto. Rodrigo cayó de rodillas. Su cuerpo temblaba violentamente. «No, no», murmuraba. «No quiero quedarme aquí». Alma se acercó despacio. «Entonces no lo hagas». Él levantó la mirada, y esta vez sus ojos sí eran suyos. «Ayúdame». Alma extendió la mano. «Tienes que soltarlo». «¿Cómo?» «Dejando de ser parte de lo que te retiene». Rodrigo respiraba con dificultad. Yo vine aquí riéndome, creyendo que nada me tocaba». «Y ahora sabes que sí», respondió Alma. «Pero eso no te condena si decides salir». El viento comenzó a disminuir, poco a poco, como si algo estuviera perdiendo fuerza. Rodrigo cerró los ojos. «No quiero ser como ellos». El silencio fue absoluto, y entonces su cuerpo se desplomó. Beatriz corrió hacia él. «¡Rodrigo!». Alma se acercó. Rodrigo abrió los ojos lentamente, confundido, débil, pero libre. «¿Qué pasó?», susurró. Beatriz lo abrazó con fuerza, llorando. «Vámonos, por favor». El puente quedó en silencio, sin susurros, sin presión, sin esa presencia constante.
Don Eusebio observó alrededor, con una expresión que mezclaba alivio y cautela. «Se acabó», dijo, pero no porque desapareciera. Miró a Alma. Se acabó porque alguien finalmente dijo la verdad. Alma volvió la vista hacia el lugar donde habían encontrado los restos. El aire ya no pesaba, el frío ya no dolía. Por primera vez, el puente del diablo era solo un puente. Días después, la noticia se hizo pública. No como leyenda, como crimen. La historia de la niña salió a la luz. El nombre de la familia quedó marcado. Las investigaciones se reabrieron. Viejos nombres comenzaron a aparecer. Y el pueblo dejó de callar. Alma volvió a su rutina, a limpiar, a trabajar, a caminar los mismos caminos. Pero algo había cambiado. Ya no bajaba la mirada de la misma forma, ya no guardaba silencio cuando algo estaba mal, porque entendió algo que nadie le enseñó, que no se necesita poder para cambiar una historia. Solo se necesita el valor de no seguir ocultándola. Y en San Jerónimo, después de décadas de miedo, por fin, alguien había roto el pacto. Durante algunas semanas, San Jerónimo respiró como si le hubieran quitado un peso de encima. La neblina seguía bajando por las madrugadas, el viento seguía recorriendo los caminos, pero ya no había esa sensación constante de ser observado. El puente, por primera vez en décadas, era cruzado incluso al atardecer, aunque todavía con cierta cautela. La historia salió en periódicos regionales, luego en medios nacionales, no como mito, sino como lo que siempre fue, un crimen enterrado por poder, dinero y miedo. El apellido Gutiérrez, antes símbolo de prestigio, ahora cargaba otra cosa, consecuencias. Investigadores comenzaron a revisar archivos antiguos, propiedades, cuentas. Nombres que durante años se pronunciaban en voz baja, ahora aparecían en documentos oficiales. Algunos intentaron negar, otros desaparecieron discretamente de la región. Beatriz Gutiérrez no huyó. Contra todo pronóstico, se presentó ante las autoridades y declaró lo que sabía. No todo, porque ni ella misma conocía cada detalle, pero lo suficiente para abrir puertas que llevaban décadas cerradas. Rodrigo, por su parte, no volvió a ser el mismo. Sobrevivió, pero había algo en su mirada, una conciencia nueva, incómoda. Dejó la ciudad por un tiempo. Nadie sabía exactamente dónde estaba, solo que ya no caminaba con la misma arrogancia. Alma volvió a la casa, pero no como antes. La primera vez que cruzó la puerta después de todo, el silencio fue distinto. El personal la miraba con una mezcla de respeto y curiosidad. Beatriz la recibió en la sala. «No tienes que seguir trabajando aquí», le dijo. «Puedo ayudarte de otras formas». Alma negó suavemente. «No necesito caridad». Beatriz bajó la mirada, aceptándolo. «Entonces, al menos déjame pagarte lo justo». Eso, para Alma, ya era un cambio. Pero no fue lo único. Una tarde, mientras limpiaba una de las habitaciones superiores, la misma donde encontraron el baúl, Alma notó algo extraño. El ambiente era normal, demasiado normal, como si algo faltara. Se detuvo, escuchó nada, ni susurros, ni frío repentino, ni esa presión invisible. Debería haber sido un alivio total, pero no lo fue, porque algo dentro de ella no estaba en calma. Esa noche regresó al puente, no por miedo, sino por intuición. El camino estaba despejado. La luna, casi llena, iluminaba lo suficiente para ver cada piedra. El aire era frío, pero soportable. Cuando llegó, se detuvo en el centro. Esperó, silencio. «Ya terminó, ¿verdad?», murmuró. El viento sopló suavemente. Nada más. Alma exhaló. Pero justo cuando estaba por irse, escuchó algo. Un sonido leve. No detrás, no al frente, debajo. Frunció el ceño y se acercó al borde. Miró hacia la oscuridad bajo el puente. «No puede ser»,
susurró. Entonces lo vio. No era una figura clara, era una sombra, moviéndose lentamente entre las piedras. No tenía forma humana, no era la niña, era otra cosa. El aire se volvió más frío, no como antes, más profundo, más antiguo. Alma retrocedió un paso. ¿Quién está ahí? La sombra se detuvo, y por un instante se alargó, como si intentara alcanzar el borde. Un susurro emergió, apenas audible. «No fui yo». Alma sintió un escalofrío inmediato. Esa voz no era la de la niña, era masculina, rasposa, cargada de algo más oscuro. «¿Quién eres?», preguntó, con la voz firme a pesar del miedo. Silencio. Luego, ellos me dejaron. El corazón de Alma comenzó a latir con fuerza. Recordó las palabras de don Eusebio. Enterró más que un cuerpo. Alma negó lentamente. No puede haber más. Pero en el fondo sabía que sí. La tierra no solo había ocultado a la niña, había guardado todo lo que quisieron desaparecer, y algunas cosas no descansan. La sombra volvió a moverse, más rápido esta vez. El viento se levantó de golpe. Alma retrocedió, pero no cayó, se mantuvo firme. «Ya no hay nada que esconder», dijo con más fuerza. Ya salió a la luz. La sombra pareció reaccionar, se agitó. «No, todo». Y entonces, como un golpe seco, desapareció. El silencio volvió, pero no era el mismo que antes. No era paz, era advertencia. Alma se quedó unos segundos más mirando la oscuridad. Luego entendió. Lo que había terminado era solo una parte. La niña había sido liberada. El primer crimen había sido expuesto. Pero el puente no se había construido sobre una sola mentira, sino sobre muchas, y ahora que una había salido a la luz, las demás estaban empezando a moverse. Alma respiró hondo. Ya no era solo una testigo, ni solo alguien que ayudó. Ahora sabía demasiado, y eso, en un lugar como San Jerónimo, siempre tenía un precio. Se giró lentamente y comenzó a caminar de regreso al pueblo. Pero esta vez no sintió miedo, sintió algo más peligroso, determinación, porque si el puente guardaba más secretos, entonces no iba a detenerse. No ahora, no después de todo, porque algunas verdades no buscan ser encontradas, pero cuando alguien empieza a escarbar, ya no hay forma de volver atrás. Los días siguientes no trajeron calma, sino una inquietud distinta. Ya no era el miedo antiguo del pueblo, ese que obligaba a cerrar puertas al anochecer, sino algo más consciente, más incómodo. La gente empezaba a hablar, primero en voz baja, luego, sin darse cuenta, en voz alta. Nombres comenzaron a repetirse en conversaciones. Antiguos socios de los Gutiérrez, políticos retirados, hombres que durante años parecían intocables. Historias que antes eran chismes, ahora tenían un nuevo peso. Alma lo notó en los rostros, en las miradas que evitaban las calles más viejas, en los silencios cuando alguien mencionaba el puente, pero lo más importante fue que ya nadie se atrevía a decir que todo era una leyenda. Una tarde, Alma volvió a ver a don Eusebio. «No terminó», le dijo sin rodeos. El anciano asintió, como si ya lo esperara. «Nunca pensé que terminaría tan fácil». «Hay algo más ahí abajo». Don Eusebio la miró fijamente. «¿Lo viste?» «No como a la niña. Esto es distinto». El viejo suspiró. «Entonces despertaste lo que estaba más profundo». Alma frunció el ceño. «¿Más profundo que todo eso?» «La niña fue el principio del encubrimiento», dijo él. «Pero no fue el único crimen. El aire pareció volverse más pesado entre ellos. ¿Qué más escondieron?» Don Eusebio dudó, pero esta vez no guardó silencio. «Hubo hombres que desaparecieron, no del pueblo, de fuera. Gente que sabía demasiado, que venía a investigar, o que simplemente estorbaba». Alma sintió un nudo en el estómago, y los llevaron al puente.
Era el lugar perfecto, aislado, temido. Nadie hacía preguntas. ¿Cuántos? El anciano negó lentamente. Nadie lo sabe. El silencio se volvió insoportable por un instante. Entonces, no estamos hablando de una historia, murmuró Alma. Estamos hablando de muchos. Sí, esa noche, Alma no esperó. Si algo había aprendido, era que el tiempo solo hacía más fuertes a los silencios. Regresó al puente, pero esta vez no iba sola. 3 hombres del pueblo la acompañaban, incluyendo a Mateo, uno de los pocos que no le tenía miedo a lo que estaban haciendo. «Si encontramos algo», dijo él mientras caminaban, «esto va a explotar». «Ya empezó», respondió Alma. Cuando llegaron, el ambiente era distinto al de noches anteriores. No había neblina, no había viento. Era peor, una quietud absoluta, como si el lugar estuviera esperando. «Aquí», dijo Alma, señalando un punto más alejado del primero. Mateo comenzó a cavar, los otros lo siguieron. La tierra, a diferencia de la vez anterior, estaba más dura, compacta, como si llevara más tiempo sin ser tocada. Pasaron varios minutos. El esfuerzo comenzaba a notarse. «Tal vez», empezó uno de ellos. El golpe lo interrumpió, más fuerte que el anterior, más sólido. Todos se quedaron quietos. Mateo limpió con cuidado. No fue tela lo primero que apareció. Fue madera, una caja, vieja, enterrada. «Esto ya no es un entierro improvisado», murmuró. Alma sintió un frío recorrerle el cuerpo. «Ábrela». Mateo dudó un segundo, pero obedeció. La tapa crujió al abrirse. Y dentro no había un cuerpo completo. Había varios restos, fragmentados, mezclados, como si hubieran querido borrar identidades. Uno de los hombres retrocedió de golpe. «¿Qué es esto?» Alma no apartó la mirada. «Pruebas». El aire cambió de inmediato. Un viento helado atravesó el puente. Las linternas comenzaron a parpadear. «No», susurró Mateo. «Esto ya no está bien». Y entonces el susurro volvió, pero esta vez no era uno. Eran varios, superpuestos, rotos, dolorosos. «Aquí no nos fuimos. Nos dejaron». Alma cerró los ojos un segundo. No por miedo, sino para sostenerse. «Los vamos a sacar», dijo en voz alta. «A todos». El viento se intensificó. Las sombras bajo el puente comenzaron a moverse, más de una, muchas, demasiadas. Mateo dio un paso atrás. «Alma, esto ya no es como antes». «No», respondió ella, «porque ahora sabemos la verdad». Una de las sombras se alzó más que las otras. Tomó forma parcial, alta, distorsionada. «La verdad no los devuelve». «No», dijo Alma, «pero los deja de esconder». El silencio se rompió con un estruendo. Una de las piedras del puente se movió ligeramente, como si algo desde abajo empujara. Los hombres retrocedieron. «Tenemos que irnos», dijo uno. «Esto no es normal». «Nunca lo fue», respondió Alma, pero incluso ella entendía el límite. «Nos vamos, pero volvemos», añadió mirando hacia la oscuridad. «Y esta vez no vamos a dejar nada enterrado». Las sombras se agitaron, pero no avanzaron, como si algo las detuviera o las obligara a permanecer. Alma retrocedió lentamente, sin dar la espalda, hasta que finalmente se alejó lo suficiente. El camino de regreso fue en silencio. Nadie habló, nadie se atrevió, porque todos entendían lo mismo. Lo que encontraron no era el final, era la verdadera magnitud de lo que había pasado. Al llegar al pueblo, Mateo fue el primero en romper el silencio. «Esto ya no es un asunto del pueblo». Alma asintió. Nunca lo fue. Miró hacia el camino que llevaba al puente, oscuro, inmóvil, pero ahora revelado. Es un crimen que lleva años respirando bajo tierra, y esta vez
No iban a dejar que volviera a enterrarse, porque el puente del diablo nunca fue del diablo, fue de los hombres, y lo que los hombres hacen en la oscuridad siempre encuentra la forma de salir a la luz. A la mañana siguiente, San Jerónimo ya no era el mismo pueblo. No hubo campanas, ni anuncios oficiales, pero todos sabían. La noticia corrió más rápido que cualquier periódico. Lo que habían encontrado en el puente no era un caso aislado, era una fosa, y no una cualquiera. Era el lugar donde durante años se enterró todo lo que estorbaba. Autoridades estatales llegaron antes del mediodía. Peritos, fiscales, vehículos que levantaban polvo al entrar al pueblo como si trajeran consigo una verdad que ya no podía retrasarse. El puente fue acordonado. Por primera vez en décadas, nadie podía acercarse, y aún así, todos miraban hacia allá, como si, incluso a distancia, el lugar siguiera hablando. Alma observaba desde lejos, junto a don Eusebio. «Ya no depende de nosotros», dijo él. Alma negó suavemente. «Sí depende, porque si no hablamos, esto vuelve a pasar». El anciano la miró con algo parecido al orgullo, aunque no lo dijo. Durante días las excavaciones continuaron, y cada día encontraban más restos, objetos, pruebas de que lo que empezó con una niña se convirtió en un sistema. Nombres comenzaron a salir, no solo el de los Gutiérrez. Había políticos, empresarios, autoridades que alguna vez investigaron y cerraron casos demasiado rápido. El escándalo creció. Ya no era un secreto local, era nacional. Beatriz cumplió su palabra. Declaró todo lo que sabía. Entregó documentos, registros antiguos, nombres que incluso ella había temido pronunciar. Su vida, como la conocía, terminó. Pero por primera vez, dormía. Rodrigo también habló, no sobre lo que vio, porque había cosas que ni él podía explicar, sino sobre lo que entendió. «Creí que el poder me protegía», dijo en una de sus declaraciones, «pero lo único que hacía era mantenerme ciego. El proceso fue largo, doloroso, pero necesario, y en medio de todo eso, Alma nunca se apartó. No salió en televisión, no dio entrevistas, pero cada vez que alguien preguntaba cómo comenzó todo, su nombre aparecía, la empleada, la que escuchó, la que no se quedó callada. Semanas después, cuando las excavaciones finalmente terminaron, el puente volvió a abrirse, pero no era el mismo. Había una placa, sencilla, sin adornos, con nombres, todos los que pudieron ser identificados, y un mensaje: «Aquí no hubo leyenda, hubo silencio». El día de la inauguración, el pueblo entero asistió. Nadie obligó a nadie, simplemente fueron. Alma se quedó al final, observando cómo la gente cruzaba, sin miedo, sin bajar la mirada. Cuando el lugar quedó casi vacío, caminó hasta el centro del puente. Se detuvo, respiró. El aire era frío, sí, pero no pesado. «Ya pueden descansar», murmuró. El viento sopló suavemente. No hubo susurros, no hubo sombras, solo calma. Por primera vez, Alma cerró los ojos un instante, y entonces lo sintió, no como antes, no como miedo, sino como algo leve, una presencia tranquila, como despedida. Abrió los ojos, nada, pero entendió, ya no estaban atrapados, ya no estaban ocultos, y sobre todo, ya no estaban solos. Alma dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso al pueblo. Pero antes de salir del puente, se detuvo una última vez. Miró hacia atrás y dijo en voz firme: «La verdad no necesita permiso», y siguió caminando, porque entendió algo que nadie le enseñó, pero que cambió todo, que los lugares no son malditos por lo que esconden, sino por las personas que deciden callarlo, y cuando alguien rompe ese silencio, no solo libera a los que ya no están,
también cambia el destino de los que siguen vivos. El puente del diablo dejó de ser leyenda, se convirtió en memoria. Y en San Jerónimo, la gente aprendió que el verdadero miedo no está en lo desconocido, sino en todo lo que se sabe y se decide ocultar.